planchadito de yo a mi hija en casa, pero estamos aquí con un chiquitín y no sé si en realidad no sé. Primero lo desenredamos, mira, primero lo desenredamos, ya prácticamente está desenredado, ahora me calentó. Sacamos la parte que vamos a planchar, ella tiene bastante cabello abundante. Vamos a tratar de no demorarnos. Yo cojo así y voy haciendo así para no, mira otra chica, para no ir demorando tanto. Mira así, déjame que lo tomemos todo. Pásame la. No, no, salvatore, salvatore. Vamos planchando. Ay, Dios mío. Como para no quemarse uno el cabello, las manos, que digo, vamos planchando así. Suavecito, suavecito, para que la plancha ponga bien. Como ya mi cabello un poco ondulado, ya lo tenía seco porque se lo había lavado esta tarde. Entonces es un poco más rápido. Pero por lo general casi siempre se lleva a una peluquería para que vean el cepillado allá de planchar. Más que todo cuando papá viene, se le hace eso. Porque ella se lleva y a la hora ya quiere amarrarse el pelo, entonces, o lavárselo también, no sé por qué casi siempre que se le plancha, se quiere lavar el pelo. Después como a las 4 o 5 horas, yo sé que es malo, pero ella es de estamos con el chiquitín de la casa que es tremendo. Bueno, mientras que voy planchando el pelo a ella, les voy a contar una historia de hace mucho tiempo, cuando yo estaba embarazada de mí. Ustedes saben que cuando uno está embarazado, pues las hormonas cambian, que los antojos, eso es algo que yo me quedo aterrada y también he visto algunos comentarios de otras mamás en otros videos que he visto donde manifiestan que les pasa lo mismo y uno cree que solamente le pasa a uno y no, resulta que le pasa también a otras mamitas. Por ejemplo, en mi caso mío del bebé, me encantaba un limón, o sea, el zumo de limón con sal. Yo me tomaba un vasadito de eso, pero qué cosa más deliciosa. También, una vez, me dieron ganas de comer obleas. Ay, quería comer obleas, después de que eso era algo, un antojo que yo no, o sea, una cosa rara. Fui a todas partes, no conseguía obleas, me fui para el mercado, ya las conseguí, no conseguí el batido de cera, no lo conseguí, conseguí las obleas, la mora, la fresa, y otros sabores de... Yo soy más grande de lo de cera. Sí, nos llevó mi papá en el restaurante ese caro que hace las cosas deliciosas. ¿Te acuerdas del restaurante caro? El compró por cosas. Sí. Bueno, ahí es donde... ¿Te acuerdas lo que tú te comiste? Ah, sí, ahí venden. Pero venden las fresas con crema, pero no venden en sí no venden el saco con crema. Bueno, y yo con ganas ahora compré todo eso, misma batata, compré el queso, compré todo, para yo misma preparármela porque en ese entonces no conseguíamos en la calle obleas. Bueno, ya a la casa me preparé mis obleas y con tantas ganas, con la boca agua. Les cuento que yo la preparé y la vi. Y de una vez, o sea, yo no quise, una cosa no quise, o sea, yo la vi y no quise, o sea, automáticamente se me quitaron las ganas. Y yo digo, hombre, la que era, los antojos son cosas serias, son cosas serias. Y desde ese día al otro día yo veía obleas por todas partes, te lo juro por Dios, que había, todo el mundo vendía obleas. Y yo le cogí una raya a las obleas porque yo decía, cuando yo tenía no había, y ahora que ya no quiero, ahora sí las hay por todas partes, para mí la vida, ¿verdad? Obleas hasta en la esquina, yo salía y la gente como obleas caminando y yo decía, uy, Dios mío, qué rabia. Y con mi hija, yo, mi antojo fue hielo. Yo moría y mataba por hielo. Me dicen que yo no podía salir a la calle y que yo me llevara un hielo en mi mano. No, yo no me llevaba una casa, si yo iba a una casa de visita, yo tenía que tener mi vaso de hielo, porque yo no duraba ya. O yo salía con mi cubetona de hielo, o sea, no es mentira, es verdad. Yo salía con mi cubetona de hielo y ¿qué? Y eso para mí era lo mejor del planeta, uy, no, o sea, muy delicioso. Con el niño tuve también antojo de comía mucha piña. Uy, yo una piña con limón y sal, uff. Me daban ganas de comer, aunque yo comí demasiado, demasiado comida también, pero más con el niño. Más comida que comer, o sea, casi igual, pero con el niño yo comía, ella no comía nada, pero era nada. Y esos deseos de comer, también comía papaya con limón, uff, qué cosa más deliciosa, pero ahora no, ahora mismo estoy haciendo algo de eso y yo, nada que ver, no me gusta para nada. Con el niño, las galletas Oreo, uff, yo moría con una galleta Oreo, pero me hacían daño, tenía mucha sed. Y con mi hija me dio muy duro de brazo, yo no te daba ni el agua, yo todo lo vomitaba. Todo, absolutamente todo lo vomitaba. Mantenía más en la tinta, en la taza, por el vómito que yo tenía. Pero bueno, estas hermosuras no, las tengo gracias a Dios bien, todito todo. Y bueno, todos los embarazos son iguales. A mí me decían, no, pero cuando era de niña me decían que iba a ser un varón porque el embarazo me daba muy duro. Iba a ser un varón porque el embarazo me daba muy duro. Al principio pensábamos que era un niño, y yo no sé nada de él. Pero mira, nació niño, entonces, ay, yo eso es mentira, que el embarazo te da duro un niño. No, eso es lo mismo. Sea niño, sea niño, le duro a uno que es igual. Y con el niño también me dio duro, demasiado. Y pues yo también, pero los mismos síntomas de niño. Entonces, no me pasé más videos porque de verdad, a veces me hace un poco difícil porque mi hijo, que ya tiene 5 añitos, aún no camina, pero tengo que
Pausa un ratito, vamos a ver por qué. Bueno amigos, continuamos. Puse en pausa porque estaba cambiando de canal al niño que se hizo pop. Se trata de entrenar este. Pero hoy el pelo de ella estaba como más fácil de planchar porque otras veces sí, plancho y ondulado está. Bueno, les sigo contando. Pues lindas, los antojos. Son algo impresionante. Ay, casi me quema la oreja. Ay, casi me quema la oreja. ¿Qué pasa? Mi pareja no me ve. Cuando se instala, ay, déjalo. Ahora me canto. Bueno, este lado casi como que no me voy a ver. Vamos a ver qué le pasa. Y así tiene bastante cabello, por eso es que no se ve nada poquito más. Ay, no quiero. Es bastante abundante, pero es más fácil de rápido atrás. ¿Dónde te dejan decir? Ese metro donde no está. Dice, pero como todos los niños a sola. Aunque Anita no fue así tan avispada. Ella fue más quieta. No avispada, sino quieta. Más tranquila. Pero este chiquitín sí es, se mete por donde no cabe, se está bien. Importante tener un hijo sano, independientemente de las travesuras que haga. Uy, mami, hay una parte que me da la luz de cocción ahorita, mamá, ahorita te tengo. Fue que te quedaste el cabello con... Bueno, la misma acá, estoy en una ciudad de Santa Marta y hay esa fiesta de los carnavales. A mí un poco me gusta esa fiesta. Mami, mira, ¿para dónde? O sea, son chéveres, ¿verdad? Pero tú eres un niño pequeño. Eso es incomplicado. Y como mi niño lo vacunaron hace 2 días, entonces te procuro no sacarlo hacia el sol. Porque fueron 5 vacunas las que me colocaron. Entonces prefiero aguantarme a que después le eche con floresta, porque sí me le ha dado un poquito de soltura. Bueno, ¿qué le puedo decir a esas mamitas que están ahora embarazadas? Que aprovechen ese embarazo al máximo. Hay veces que a nosotros nos da duro, sí. Y lo digo yo porque a mí los embarazos me dan extremadamente duro, pero vale también. Y mucha gente dice que el embarazo no es una enfermedad, y es verdad, el embarazo no es una enfermedad, pero hay mamitas que nos da demasiado duro y deben de entendernos y comprendernos. Porque nadie quisiera estar 24 horas con vómito, 24 horas queriendo tú comer algo que te gusta y no poder hacerlo no porque no quieras, sino porque tu cuerpo no te ve. Entonces yo le digo a esas personitas que de pronto están cerca de una mamita que está sufriendo un embarazo, que nos entiendan, que no es fácil, que se pongan en el lugar de nosotros. No es fácil tener en nuestro vientre otra criatura, otro ser viviente, otro ser humano. Entonces, ese es mi consejo de hoy, espero que les guste, espero que les haya gustado. Voy a seguir continuando, ya me falta un pedacito y ya les muestro el resultado. Pausa. Bueno amigos, ya terminé, ya voy a meter por la parte de acá. Bueno amigos, espero que les haya gustado, que yo les envíe un beso y un abrazo.